Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 32 de la Major League Soccer, el Seattle Sounders de Raúl Ruiz Díaz empató como local a 1 frente al Fútbol Club Cincinnati. Como se recuerda, el delantero nacional estuvo con la selección peruana el día de ayer, por lo que no pudo estar con su equipo, que lo necesitó demasiado, ya que pusieron a un juvenil de 20 años de su reserva como delantero suplente. Encima de eso, en un partido parejo, lo perdían con el tanto de Brenner en el primer tiempo, y aunque lo igualaron con el gol de Freddy Montero a los 58 minutos de juego, no pudieron marcar más goles. De esta manera, el equipo de Washington se queda en el puesto 9 de la Conferencia Oeste con 40 unidades a 5 de la zona de playoffs, pero con solo 2 fechas por jugarse, por lo que va a ser muy complicado que puedan clasificar a la postemporada de la MLS. Encima de todo, su goleador, La Pulga Ruiz Díaz, se lesionó ayer, pero se desconoce la gravedad de la misma. Raúl, ¿la dolencia dónde es? ¿En el derecho? Pero no sea nada grave. No es nada grave, ¿no? Ojalá. Desde su club esperan el regreso de Ruiz Díaz para realizarle una evaluación médica y determinar si estará listo para el penúltimo partido de la temporada, este domingo, cuando enfrenten al Sporting Kansas City, donde podrían ya estar eliminados y empezar una hibernación hasta febrero del 2023. Veremos si el técnico Juan Reynoso decide convocar a La Pulga al partido amistoso de la selección peruana en noviembre. Luego del buen triunfo de la selección peruana de fútbol por 4-1 frente a El Salvador, regresa el fútbol local en todo el mundo, con nuestro torneo clausura en la recta final y con varios equipos jugándose la punta del campeonato, ingresos a copas internacionales o el descenso. Habrían algunos que se estarían perjudicando por haber seguido jugadores a la bicolor. Esto lo explica el periodista deportivo Gustavo Peralta. Jugadores de la Liga 1 que integran la selección peruana y el comando técnico llegarán a Lima en diferentes vuelos. Y es que el viaje a Conexión Miami desde Washington fue cancelado por el huracán que azota una parte de Estados Unidos. La mayoría llega vía Bogotá a Lima. Clubes fueron informados. Como se recuerda, el equipo que más se vería perjudicado sería el Sporting Cristal, porque podría tener a su arquero Alejandro Duarte con apenas algunas horas de sueño para su encuentro este jueves contra el AET de Tarma a la 1 de la tarde en el estadio Alberto Gallardo. Recordemos que su golero suplente aún no debutó en Primera División. Otro equipo que podría verse perjudicado es Universitario de Deportes, ya que tiene a José Carvalho, Aldo Corso y Piero Quispe, que llegarían también con lo justo para el viaje a Sullana y medirse el mejor día del año este viernes contra el Alianza Atlético. Veremos entonces cómo solucionan los clubes involucrados estos contratiempos. Y los manejos desprolijos de la Federación Peruana de Fútbol no tienen cuándo acabar. Como se recuerda, la semana pasada se anunció que el máximo ente de nuestro balompié vendió los derechos de televisión de la Liga 1 Betson a 1190 Sports, aunque esto no signifique que ellos lo vayan a transmitir. De hecho, ya les explicamos los posibles escenarios que podrían ocurrir al respecto en el video de arriba. Sin embargo, al parecer, esta empresa estaría recién buscando personal para trabajar un proyecto que en teoría debería iniciarse en 3 meses, que es cuando acaban la mayoría de contratos de Gol Perú con los equipos peruanos. Así se pudo evidenciar en el comunicado de LinkedIn de Michael Boyce Lop, socio director de Locke Consulting Limitada. ¿Te apasiona el deporte? ¿Te gustaría trabajar en fútbol en Chile o Perú? Para 1190 Sports, parte del grupo FC Sports. Estoy buscando los mejores gestores deportivos para liderar las operaciones de 2 proyectos apasionantes. Pero, ¿qué está pasando? ¿A quién dejaron los derechos de televisión de los clubes de la Liga 1? ¿Es lo más correcto? La cosa es que a casi una semana del anuncio de la federación, algunos equipos están inquietos porque no saben cuánto será el reparto de los millones de dólares para los próximos años, y necesitan saberlo para proyectar sus presupuestos el próximo año. El team estaba pensando más en que a la selección peruana le vaya bien en Estados Unidos que resolviendo problemas internos como los que atraviesa la primera y segunda división o el fútbol femenino, aunque este
no sería el único problema grave que estaría enfrentando a Agustín Lozano en los próximos días, ya que el Ministerio Público lo estaría investigando. La fiscal de la Nación dispuso formalizar la investigación contra Agustín Lozano Saavedra en su condición de exalcalde de la Municipalidad Distrital de Chongoyape, en la provincia de Chiclayo, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado, por presuntamente haber incrementado su patrimonio de manera sospechosa e injustificada durante el tiempo que ejerció la alcaldía de Chongoyape, actos que habría intentado encubrir utilizando a sus familiares y a su círculo amical. Como se recuerda, por una situación similar, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, fue a la cárcel. Aquí nunca esperamos que le vaya mal a las personas, pero el que obra mal casi siempre acaba mal. Veremos entonces en qué concluye esta triste novela de nuestro balompié. El jugador de moda en el fútbol peruano es Brian Reina. El atacante de la Academia Cantolao tuvo un debut con gol con la selección peruana frente a El Salvador que fue casi milagroso, de carambola, y me refiero a su llamado a la selección adulta, ya que como se recuerda, él fue convocado al selectivo, no al plantel principal, pero por la lesión de Andy Polo, a solamente horas del viaje de la bicolor a Estados Unidos, tuvieron que llamarlo de emergencia. Es decir, si Andy Polo acababa el partido contra el Grau ileso, hoy no estaríamos hablando del buen partido de Reina, de su chocolate frente a los centroamericanos o su gol. ¿Cómo es la vida? En fin, la cosa es que sus buenas actuaciones desde el año pasado en el Delfín llamaron la atención de equipos de la Liga 1 que querían ficharlo para este año. Lastimosamente, su talón de Aquiles, la indisciplina, le jugó una mala pasada. A inicios de este año lo detuvieron en una comisaría del Callao junto a Yuril Celi por posesión de armas y drogas. A pesar de que luego fue liberado, esto le pasó factura, terminando con la salida de Yuriel hacia el Manucci y con Brian Reina en el Cantolao, con varios clubes evitando contratar a un jugador entre comillas problemático. Felizmente, esto hizo sentar cabeza al volante ofensivo de 24 años y el 2022 ha sido hasta ahora la mejor campaña de su carrera, jugando 23 partidos, anotando 2 goles, dando 3 asistencias y volviendo a las selecciones nacionales luego de su paso por la sub-17 y la sub-20. Esto no sería pasado por alto por clubes más grandes de la capital, así lo informaron en Gol Perú. Hay que ver qué es lo que pasa con Brian Reina después del día de hoy. Creo que en líneas generales es un futbolista que llama la atención. ¿Qué tipo de situaciones? Alianza Lima lo quiere. Ay. Que Alianza Lima es uno de Alianza los equipos quiere. que lo quiere. Bueno, el productor nos decía por interno, por eso le preguntaba al aire si lo podía decir, y nos dice el productor que Universitario también lo quiere, Brian. Ajá. La U lo quiere a Brian Reina. Sí, señor. Alianza lo quiere a Brian Reina. Sí, señor. Si bien no hay nada confirmado, Brian Reina tiene contrato hasta fines del 2022, por lo que de seguro el Cantolao empezará a recibir llamadas por su mejor futbolista a día de hoy. Veremos entonces dónde acaba jugando el habilidoso futbolista el próximo año, porque es casi un hecho que salvo algún incidente como lesión, ampay o cosa parecida, tiene los días contados en el puerto. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!